La crisis en el correísmo no termina. La deserción de 5 legisladores y de antiguas figuras de esa tendencia como Fausto Jarrín, Marcela Holguín y otros integrantes de su militancia que se pasaron al oficialismo, se suma el orillamiento a Marcela Aguiñaga, la prefecta del Guayas, que ayer comunicó su salida del movimiento luego de que el expresidente Rafael Correa dijera que no la respaldarán para una reelección. Lo mismo le dijo a Pavel Muñoz, a quien calificó de tibio. El alcalde de Quito no ha dado todavía un paso al costado. Él está de fiesta. Vamos a analizar la situación que se vive en esta organización política con el doctor Mauro Andino Espinosa, abogado y activista político. Doctor Andino, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Con la salida de Marcela Aguiñaga del correísmo, ¿quién pierde? ¿Quién gana? Lenin, creo que lo primero que hay que señalar es que las crisis en los grandes partidos políticos no es algo nuevo ni una anomalía que únicamente suceda en la Revolución Ciudadana. Las crisis políticas existen en las grandes estructuras partidarias. Uno podría poner como ejemplos del Partido Socialista Obrero Español en su momento, también el peronismo en Argentina o el Partido Socialdemócrata en Alemania. Lo que sí es importante señalar que en este caso el gran ganador de la crisis política, de la organización política más estructurada en nuestro país y que viene a ser la principal oposición al régimen de Daniel Noboa, es precisamente este último. Él es quien gana con esta crisis porque luego de su fracaso electoral del 16 de noviembre y haber sido derrotado 4-0, donde el pueblo ecuatoriano rechazó principalmente la convocatoria a la Asamblea Constituyente con más del 60%, él de alguna manera suma o logra sostener cierto capital político y cierta legitimidad, cuando en estas circunstancias la oposición, me parece, podía capitalizar y podía converger en un gran proceso de unidad para poder precisamente, de alguna manera, acumular este desgaste político del presidente Daniel Noboa. ¿Y cuáles son los factores que inciden, que no permiten que haya esa capitalización de la derrota de Daniel Noboa el último 16 de noviembre? Lenin, mi análisis es estrictamente conceptual, no se trata de dar consejos a ninguna organización política, pero sí le puedo decir que creo que a nivel interno los partidos y movimientos políticos deben tener los suficientes canales institucionales para poder procesar sus diferencias. Es decir, los disensos, cualquier discrepancia que exista entre los principales actores políticos de una organización tienen que ser canalizados institucionalmente, a la interna. No se puede resolver esto a través de tweets o ventilarlo en redes sociales. Creo que en el caso puntual de la Revolución Ciudadana bien se pudo zanjar este tipo de disidencias o este tipo de antagonismos internos en la convención que tienen próximamente a realizar. Si es que uno ve este escenario desde lejos, desde fuera, uno entendería que lo mejor habría sido que en ese espacio se puedan de alguna manera consensuar y también en términos democráticos disputar el liderazgo interno de la organización política. Yo creo que los alcaldes, los prefectos de la Revolución Ciudadana han hecho una buena gestión en lo local y me parece que en vez de capitalizar ese músculo político de sus autoridades locales para articularlo políticamente y poder consolidar la organización política, las discrepancias internas no les ha permitido lograr acrecentar ese acumulado y trasladarlo hacia la organización política. Vamos a seguir dialogando sobre la crisis interna del correísmo con el doctor Mauro Andino, pero será luego de la cadena del gobierno de la Hacienda. Continuamos con el doctor Mauro Andino analizando la crisis del correísmo. Usted decía antes de la cadena, doctor, que había otras maneras, hay otras maneras de expresar el disenso, la inconformidad en privado. Podía haber sido en la convención, pero ¿qué pasa si esos caminos están cerrados? Si la convención no es sino un espectáculo y no precisamente el espacio para la expresión democrática y la resolución de conflictos. Se lo pregunto porque todo apunta a que la salida de Aguiñaga parecería ser el último coletazo de una postura que viene de antes, pero que terminó de configurarse con esa carta que firmaron 5 autoridades locales, 4 prefectos y un alcalde, pidiendo precisamente renovación y diálogo directamente con el expresidente Correa, porque con la dirección nacional del partido pues no era factible, no era viable.
Lenin, quiero insistir en algo. Me parece que este tipo de discrepancias tienen que zanjarse y resolverse a través de los canales internos. En cualquier organización política, ¿y si esos canales no existen, y si esos canales no funcionan, doctor Andino, qué se hace? Yo le decía hace un momento, alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana me parece que podrían disputar las elecciones internas para elegir a los nuevos cuadros directivos de la organización política. Y eso es democrático, eso es legítimo, no tiene nada de malo. Incluso perdiendo ellos a la interna de la organización política, se podría generar, si usted quiere, otra corriente a la interna de la Revolución Ciudadana que permita de alguna manera también tener otro tipo de criterios o visiones. Eso no los vuelve antagónicos, eso no los vuelve enemigos a la interna de la organización política. Criterio, pero también me parece que hay otros temas. A criterio del expresidente Rafael Correa, todo aquel que no le lleve el amén es un desleal, es una persona que no tiene principios, y entonces ahí la cosa se pone un poco más compleja, ¿no? Mire, yo quisiera incluso hacer algunas propuestas en este sentido. La Revolución Ciudadana, al igual que otros partidos políticos, ha sufrido varias bajas a nivel, por ejemplo, legislativo en su bloque parlamentario. Y esto nos lleva a identificar que es una crisis del sistema de partidos. Por ejemplo, creo que hay que regular en el Código de la Democracia y en la Ley de la Función Legislativa que se ha sancionado el tema del transfugismo y de los camisetazos. ADN, por ejemplo, como partido político gobernante, no es una estructura partidaria en sentido estricto. Yo considero que es más bien una especie de recicladora que va acumulando a otros desertores de los partidos políticos que se van separando de su línea partidista. Me parece que ahí hay que sancionar el tema del transfugismo. Me parece que también es importantísimo generar otros canales a nivel legislativo. Por ejemplo, qué importante sería que este tipo de disidencias, independientemente de la fortaleza que tengan ciertos liderazgos individuales como el del expresidente Correa, qué importante sería incorporar mecanismos que existen en otras legislaciones. Por ejemplo, así como hay consultas populares a nivel general para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie, también se pueden implementar consultas populares a nivel interno en los partidos y movimientos políticos sobre grandes líneas programáticas, si es que se quiere o no que los alcaldes y prefectos tengan ciertos niveles de coordinación con el Ejecutivo, o si se quiere o no que tengan niveles de coordinación con otras autoridades locales. Eso me parece que lo debería decidir la militancia en un proceso amplio a través de un voto. Creo que la Revolución Ciudadana está implementando algunos sistemas de voto telemático, que lo he visto durante los últimos días a través de una APP. Me parece interesante, pero yo soy más bien de una visión tradicionalista. Creo que a través de papeleta en mano esos grandes lineamientos se pueden resolver con la participación de la militancia y de sus adherentes permanentes. ¿Hasta qué punto hoy la figura de Rafael Correa es un punto de cohesión o de fractura dentro del movimiento? Creo que el presidente Correa es un líder indiscutible, eso no se puede negar. Él tiene su capital político propio. La Revolución Ciudadana tiene un piso mínimo muy significativo. Hay que destacar que sigue siendo la organización política mejor estructurada de este país. Indudablemente que también se ha demostrado que tiene ciertos límites como organización política para poder alcanzar nuevamente el poder. Y creo que ahí es fundamental, no solo desde la Revolución Ciudadana, sino hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, principalmente del centro hacia la izquierda, construir una gran plataforma de unidad con distintos sectores, no solo partidos políticos en términos institucionales, sino también con organizaciones sociales, con nuevos actores políticos y nuevas vocerías emergentes, precisamente para poder ampliar ese caudal y ese capital político. Porque, insisto, algo que dije en mi primera parte de la intervención, creo que el gran beneficiario es Daniel Noboa, un gobierno que a este momento ni siquiera tiene para proveer de insulina, de paracetamol, de las 3 comidas diarias para pacientes, médicos, enfermeras y que tienen que recurrir a bancos de alimentos, donde los bebés mueren en las puertas de los hospitales, como sucedió en Morona, Santiago, en Taisha, y le entregan a ese bebé en una caja de cartón a su padre o a su madre. Creo que esas son las grandes cuestiones que debe encarnar la oposición democrática más allá de la Revolución Ciudadana. Y por supuesto me parece que es fundamental también leer los resultados electorales de la consulta popular. Estos resultados demostraron más de un 60% de rechazo al gobierno de Daniel Noboa, pero esa lectura no debe ser lineal ni homogénea. Esa lectura tiene varios componentes. Sí, doctor, hay un rechazo a la falta de gestión de Noboa,
termino con esto, Lenin, pero también hay un rechazo al autoritarismo, también hay un rechazo a que se quiera dañar nuestro ecosistema o nuestro sistema ecológico, por ejemplo, con proyectos como el de Loma Larga en la provincia de La Suay o las bases militares en las Galápagos. Cualquier partido de oposición tiene que incorporar estas demandas y la gran pregunta sería hacerse, ¿la oposición actual u otras oposiciones emergentes están recogiendo estos sentires? Porque también él no implicó una defensa irrestricta a los derechos, a la seguridad social, a la educación pública universitaria y al trabajo digno, a la no explotación de los trabajadores. Eso hay que recogerlo. La oposición debería preocuparse de eso y resolver sus problemas a la interna. Resulta muy complejo para la oposición, para los autoritarios de antes, querer pues recoger ese rechazo a los autoritarismos de ahora, ¿no? Eso creo que está bastante claro también. Doctor Andino, ¿Marcela Guiñaga tiene fuerza por fuera de la Revolución Ciudadana? Mire, eso solo se sabrá con mediciones, yo no tengo encuestas a la mano, creo que para eso es importante tener investigaciones cuantitativas y cualitativas, creo que eso es lo técnicamente adecuado, incluso para que ella pueda diseñar una estrategia que le permita, por supuesto, sostener el capital y músculo político que seguramente tiene. Yo creo que ha hecho una buena gestión y creo que eso se ha advertido, así como ha hecho una buena gestión Aquiles Álvarez al frente de la alcaldía de Guayaquil o el prefecto Leonardo Orlando en Manabí o el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Pero creo que esto solo se sabrá más allá del criterio, de la hipótesis personal que yo pueda tener a través de una investigación cuantitativa profunda para identificar cuál es el capital y el músculo político propio que puede tener por fuera de la Revolución Ciudadana. ¿Hasta qué punto sigue vigente aquello de que Correa es el dueño de los votos? Y bajo esa premisa, Pavel Muñoz es alcalde de Quito por el respaldo de Correa, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, por el respaldo de Correa, Juan Cristóbal Lloret, prefecto de La Suay, por el apoyo de Correa, Ricardo Patiño es asambleísta por el respaldo de Correa, pero resulta que Luisa González no es presidenta de la República por los errores que cometió ella y un montón de gente más. Entonces, ¿por qué no aplica la misma lógica con la señora González o en su momento con Andrés Arauz, quienes no ganaron la presidencia porque el respaldo al correísmo resulta que tiene un techo, y es un techo que cada vez es más bajo? Creo que cada elección es distinta, Lenin, y ahí también debemos matizar. No es lo mismo una elección seccional donde usted generalmente escoge como elector a figuras políticas de manera individual, por supuesto, sin desmerecer la estructura partidaria que le acompaña, es decir, el músculo político ya de la organización. Pero generalmente en las elecciones locales los electores hacen una digresión y hacen un paréntesis para ir separando figura por figura. Ahí probablemente se acumuló el capital político de la estructura política y también el capital político de esas figuras que lograron ganar prefecturas y alcaldías. A nivel nacional esto es mucho más complejo porque hay otros factores que también influyen, el factor ya preponderante de los grandes medios de comunicación hegemónicos, el factor también del financiamiento de la campaña, si es que existen o no recursos. Hay otros actores políticos que también pueden permear en el imaginario de la gente. Creo que hay que matizar. No todos los resultados positivos o negativos pueden homogenizarse y decir fueron campañas idénticas. Cada una tiene sus propias características. Ok, independientemente de eso, las últimas dos presidenciales, Luisa González de candidata, ¿ella gana? O sea, no gana, pero pierde por el respaldo o por por este cordón umbilical que no logró romper con el expresidente Correa, o se tiene que entender que obtuvo una alta votación que le permitió llegar a la segunda vuelta exclusivamente y gracias al respaldo del expresidente de la República? El presidente o el expresidente Correa sin duda alguna transfiere votos, eso es algo innegable, lo mencioné hace un momento. Pero pone un techo también la Revolución Ciudadana, se ha visto que tiene un techo, es decir, durante las últimas elecciones presidenciales no ha bastado con eso. Me parece a mí que es fundamental hacer una convocatoria a una gran plataforma de unidad de todos los sectores progresistas, del centro hacia la izquierda, donde confluyan incluso otros actores, donde confluyan otras organizaciones políticas, donde incluso exista una metodología periódica donde puedan confluir, donde puedan acercarse, cruzar ideas, ser propositivos. Creo que la gente también demanda en los actuales momentos
y luego de los resultados de la consulta popular, ser mucho más proactivos en términos de hacer propuestas de política pública, propuestas en materia legislativa. La oposición sí es válida, la crítica al gobierno, a la pésima gestión de Daniel Noboa es válida, pero también hay que ser mucho más proactivos y propositivos para encarnar esas distintas demandas que se expresaron en ese no de más del 60% en contra de Daniel Noboa. Pero el no en la consulta es un no también a Correa, o usted no lo lee de esa manera, es un no a la clase política. El correísmo no hizo campaña, y no hizo campaña abierta por el no porque querían llegar a esa instancia de asamblea constituyente y tratar de alcanzar allí una mayoría. Quiero reconocer que la campaña para la consulta popular, sobre todo quienes estuvimos abiertamente por el no, fue una campaña completamente ciudadana. No fue una campaña de un partido político en términos orgánicos, es decir, no existía una línea, una directriz de arriba hacia abajo, sino que al contrario fue una campaña profundamente ciudadana, que nació de abajo hacia arriba y que fue muy horizontal, es decir, que fue la confluencia de distintos sectores, desde la creatividad del ciudadano común a través de los productos audiovisuales, de los contenidos que se diseminaban a través de redes sociales, hasta las distintas vocerías que pudimos ejercer en debates, en foros, con la ciudadanía y en los distintos medios de comunicación. Por supuesto, también ese recorrido que se hace en territorio, el mecanismo de puerta a puerta de las organizaciones sociales, ecologistas, feministas, de los estudiantes universitarios. Sí, la ciudadanía, y creo es lo que no hicieron las organizaciones políticas al final del día. A eso iba y creo que sí es una respuesta y un llamado de atención a toda la clase política. Doctor, eso también me parece importante. El mensaje que envía el expresidente Correa a las autoridades seccionales, a los adherentes, a los simpatizantes, es que ellos, sin su respaldo, no son nada y que tienen que ser obedientes y no deliberantes, y que si no les gusta, pues que se hagan a un costado. A usted le pasó en abril del 2024 cuando criticó la defensa a ultranza que Revolución Ciudadana hacía pues a Jorge Glass por la forma como la ciudadanía lo estaba interpretando, y le dijo textualmente al expresidente que usted con sus genialidades sin escrúpulos no tenía cabida en el movimiento. ¿Qué es lo que demuestran esas intemperancias, doctor Andino? Bueno, el presidente Correa es genio y figura hasta la sepultura. Sabemos cuáles son sus fortalezas, también sabemos cuáles pueden ser sus debilidades o defectos, pero insisto, creo que en el caso puntual de los prefectos y alcaldes de la Revolución Ciudadana deberían disputar el liderazgo interno de la organización política. Insisto, eso es democrático, eso es legítimo, y cualquiera que se imponga en esa convención para elegir los nuevos cuadros directivos o posteriormente designar autoridades deberían ser resultado de un proceso absolutamente transparente de democracia interna. Creo que ese es el gran desafío de la Revolución Ciudadana y de todos los partidos y movimientos políticos de izquierda, pero también de derecha en este país. Disputar el poder en la convención, si es que no los mandan sacando antes. En todo caso, doctor Andino, le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Ha sido el doctor Mauro Andino, abogado y activista político.